voy a preguntar a ustedes antes de empezar. ¿Piensan que se superó o no? ¿Qué piensan? ¿Sí? Bueno, ok. 3 opiniones. Ahorita vamos a ver qué piensan mi grupo de trabajo y también otros colegas de otros lados del mundo. El contenido que de la presentación está construido de esta manera. A ver, un breve visto a la precipitación, qué precipitación teníamos con los datos de las estaciones, del CISES y de la presa que tenemos aquí, cómo era la precipitación histórica, un análisis de la precipitación, porque a ver cómo vemos estos datos en histórico o también al futuro, y al final, ¿qué podemos hacer para, más que nada, la sequía o no sequía, para qué es importante para nosotros de tener suficiente agua básicamente para la recarga, ¿no? La recarga es para nosotros la disponibilidad de agua que tenemos para nuestro consumo o también para la agricultura, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo es este comportamiento y si estas lluvias que teníamos ahorita en esta temporada, ya casi estamos en la salida de la temporada, entonces ya no esperamos que haya mucha precipitación hasta el verano, entonces si ya eran suficientes o era una precipitación extraordinaria. Ahí están los datos de precipitación de esta temporada que, digamos, siempre lo hacemos de julio a junio, porque no es un año hidrológico, no es un año calendario. ¿Por qué? Porque si no, lo cortaríamos en medio de nuestra temporada los datos de precipitación, entonces por eso tenemos que verlo de esta manera. Y ahí ven, empezamos con las lluvias en noviembre, después el gran aporte que teníamos era en enero, entonces ahí en mi estación que tengo yo en la casa, hasta yo registré en un solo día un evento de 80 milímetros. Para un invierno, 80 milímetros en un día es una lluvia extraordinaria, ¿ya? Esa es normalmente la última vez que teníamos una lluvia de esta magnitud en un día era, creo, en los 80s o el inicio de los 90s, cuando llegaron los remanentes de un huracán, pero en verano. ¿Ya? Ahí teníamos la última vez una lluvia, digamos que cayeron más de 80 milímetros en un solo día. Entonces, ese sí es algo verdaderamente extraordinario para nosotros. Pero también ustedes se dan cuenta, o si ven las noticias, nosotros estamos en la sombra, casi pues tenemos que decirle, de las grandes lluvias que caen un poquito más al norte, el norte de San Diego, ¿no? Desde Los Ángeles y arriba, ¿no? Los Ángeles y arriba ahí tienen mucho más lluvias que en esta temporada, que también toda la zona de San Diego y hasta con nosotros. Y si vamos más al sur, colegas han ido hasta Punta Colonet esta temporada y ahí no había nada de vegetación excepcional, no tenían registros de grandes precipitaciones. Sí, nosotros sí estamos casi ahí, la salida de estos corrientes que nos llegaron, ¿no? Y ahí vemos 122 milímetros eran los datos máximos de esta temporada, ahorita hasta en enero, ¿no? Y como lo vimos estos datos, sí, la presa está llena, más que nada está llena porque está lleno de sedimentos, entonces por eso, se llena más fácil, ¿no? Hace años ya hubiera sido necesario de quitar los sedimentos para tener una mayor captación de agua pluvial. Pero ya sabía que hace algunos años había un proyecto de desasolve de la presa, pero era muy caro,
¿eh? Y no sabían a dónde meter los sedimentos. Pero creo que es algo que sí se debe pensar. Y ahí las otras cosas, vemos la presa está llena, tenemos cascadas en unas regiones que antes ni nos acordábamos que había. ¿Ya? Entonces, este sí es un indicador que había suficiente precipitación para crear nuestros señales, ¿no? de lluvia y de respuestas de los cauces. Los cauces están corriendo, los riachuelos, los arroyos están con agua, pero están con agua porque teníamos una muy buena frecuencia de lluvia, ¿no? Podemos tener lluvias con una frecuencia un poco más separados. ¿Qué pasa ahí? Podemos tener la misma cantidad de lluvia, pero con más separación no tendríamos estas escorrentías. ¿Por qué? Porque ahí el sol siempre está fuerte, también en invierno, entonces vamos a tener mucha evaporación de la humedad del suelo, ¿no? Y hasta que se genera otra vez escorrentía, tienes que superar, casi saturar el suelo para poder crear la escorrentía. Entonces, creo es algo que muy bueno que pasó este año, esta frecuencia de precipitación. ¿Ya? Pero también nos damos cuenta que estas precipitaciones que tenemos siempre nos dan también unas cosas no tan amigables para nosotros. Nos crea los baches y las inundaciones en nuestras calles. Entonces ahí también hay que ver por qué se deben estas cosas, a qué se deben estas inundaciones, y hay que ver qué podemos hacer contra eso para minimizarlo. Podemos tener respuestas hidrogeológicas para mitigar esto, juntos con creo que hay muchos ingenieros, ¿no?, de la UABC. Entonces, junto con los ingenieros civiles de la UABC y de nosotros, sí podríamos hacer algo para minimizar estos impactos y aumentar la infiltración del agua. Y no tener estos malos señales o malos ejemplos. Ahí están los datos de la estación del CICESE en los últimos años, de 2008 hasta 2023, ordenado claramente. Entonces, siempre vemos, en julio, agosto, tenemos algunos años donde sí habían lluvias, pero claramente desde octubre hasta abril, más o menos, son las mayores precipitaciones. Y solamente quiero mostrarlos el 23, es esta barra como morada, ¿no? Y ven, es la barra morada para Ensenada, para la estación del CICESE, la más alta de los últimos 15 años, ¿no? Para este mes, no solamente para este mes, para todos los meses. Entonces es otra vez, como los dije hace unos minutos, ese era en base de este evento extraordinario, ¿no? Normalmente en enero vemos, también ahí tenemos una lluvia muy relativamente fuerte en 2010. Sí, ahí también teníamos un relativamente buen año, pero todavía está superado para enero. Y normalmente, si ven en general, en diciembre hay un poco más lluvia que normalmente tenemos en enero, ¿no? Ese es un base que vemos en los últimos 15 años. Y lo mismo podemos ver en la otra estación que también tenemos aquí, es la de la presa, y ahí tenemos ya los de 48 hasta el 22. ¿Sí? Teníamos ahí la variación de precipitación, y 78 ahí llovió mucho,
bastante, casi 700 milímetros de precipitación. Y ustedes saben cuál es el promedio de precipitación que tenemos aquí, más o menos. Son alrededor de 250 milímetros el promedio, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Pero ahí se dan cuenta, en los últimos años estamos en la mayor cantidad de los años por abajo de este promedio de largo plazo, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Cómo vamos de la precipitación? Bueno, ahí están los datos también ordenados de esta manera, como los mostré inicialmente, pero aquí, ese es el 23, es aquí, es amarillo, y ven que ahí en 2010, en enero, tenían en esta estación mayor precipitación que en el CICESE. Pero eso es normal, no todas las estaciones van a tener la misma precipitación, ¿no? Hay distancia, hay condiciones locales, pero en general más o menos se representan una precipitación similar, ¿no? Pero no en todo lado, no siempre no siempre es exactamente lo mismo, ¿no? Hay variación. Bueno, ya saben qué precipitación teníamos, todavía ni les dije, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué creen? Anual, de temporada. ¿Sí? A ver, según, pues lo puse según Protección Civil, que ellos presentaron ahí en la Elvejía, pues tenían como 350 milímetros ¿fue qué? En medianos de marzo, ¿ya? Bueno, nosotros donde tenemos la impresión que sí llovió mucho, ¿no? Todo pues ¿por qué nos parece que había mucha precipitación? Porque el año anterior era muy seco, mucho más seco que este año. Pero no teníamos 350 milímetros, porque ni teníamos 190 milímetros en diciembre, como ahí dice. Ahí están los datos de la temporada, ¿ya? Que teníamos ahí en la presa desde septiembre hasta enero. Entonces, el total que tenemos registrado en el CICESE eran 288, 290 milímetros, ¿ya? De lluvia. Si ponemos en relación al promedio de 250, entonces no es tanto por encima del promedio, ¿no? Nada con la comparación de los datos que los presenté de los 600 o 700 milímetros en los 70s, ¿ya? O 500 milímetros o 450 que teníamos en 2004. ¿Ya? Ahorita tenemos todavía menos de 300 milímetros de precipitación. Y nos causó tantos daños, tantos problemas en nuestra región. ¿A qué se debe eso? No, y aparte la ciudad creció. Imagínense en los últimos años, digamos, las grandes lluvias de 2010. Si ahorita tendremos las lluvias de 450 milímetros de 2010, ahorita la ciudad creció mucho en este tiempo. Por muchas partes se impermeabilizaron, se pusieron pavimento, casas, y la mancha urbana creció mucho, y realmente la escontía aumenta por eso. Entonces, si hubiéramos tenido una lluvia como hace 20 años, la condición hubiera sido ahorita muy diferente de las inundaciones, ¿ya? Porque la mancha creció mucho, ¿ya? Y nosotros tenemos esta percepción
por las lluvias, las pocas lluvias de las temporadas anteriores y la frecuencia de las lluvias que teníamos, ¿no? Este sí nos ayudó a sentirnos que sí teníamos mucha precipitación, ¿no? Nos dio un alivio, eso sí, a la sobreexplotación que tenemos en los acuíferos, pero que nos salvó, eso claro que todavía no llegamos a eso, y creo que nunca vamos a llegar a eso. Bueno, de sequía, ahí los presento esto es del servicio, la Comisión de Servicio Meteorológico, el monitor de sequía, que ellos ahí pueden ver en su página del servicio. Ese era el monitor de sequía del año pasado para el junio. Y ahí ven, todo el noroeste estaba con sequía, ¿no? Pero también hay que ver a qué está pasando la sequía, ¿no? Es la parte superficial, ¿no? La vegetación, el suelo y la vegetación. Ese no toma en cuenta los acuíferos, ¿no? Porque los acuíferos es una cosa distinta. Claramente llega la recarga de la precipitación, llega a los acuíferos, pero muchas veces no es una respuesta directa, ¿no? Bueno, ahí están el monitor del 31 de marzo y no hay, ¿sí? No hay sequía ahorita en el noroeste. Bueno, lo vemos si vemos las serranías alrededor de Ensenada, vemos todo está verde, ¿no? Los arroyos están con agua, entonces sí podemos decir a respecto del suelo y de la vegetación, no estamos en condiciones de sequía ahorita. ¿Sí? ¿Y de manera global hay algunas zonas donde haya aumentado la sequía o es? Bueno, ahorita, ese es para nosotros, nos aliviamos. Y también California se alivió, pero ven aquí, en la otra parte de México, del norte. Ven aquí ahí en Tamaulipas y Nuevo León, que en esta sección siguen teniendo sequía, ¿no? Porque ahí no les llega las lluvias como nos llega a nosotros, de los frentes del norte o ¿de dónde nos llegan las lluvias? Tenemos lluvias que llegan aquí del norte y otros nos llegan de aquí, ¿no? Y podemos decir que son muy distintos estas lluvias, ¿no? Aquí, claramente en esta zona, ellos reciben en otra temporada las lluvias, normalmente, y estos que normalmente nos llegan de este lado, claramente nunca llegan aquí. Entonces ahí, en este padrón todavía hay sequía, ¿ya? Tamaulipas, aquí está Tamaulipas. Ok, ya voy a la siguiente parte. ¿Qué opinan otros colegas, ¿no? En California, sí, vamos a la pregunta, ¿no? ¿Sequía superado o no? Ahí dicen, ok, está a la mitad y van a más alivio. Ok, si vas a San Francisco o al norte de Los Ángeles, tenían mucho más precipitaciones, ¿no? Si vemos la montaña de Mammoth, ellos tienen ahorita 20 metros de nieve, 20 metros, ¿ya? Esos son datos históricos para ellos, nunca han tenido tanta nieve en estas montañas, ¿no? Pero a nosotros no nos llega tanto. Pero también están diciendo
los colegas mis que trabajan en esta área, la sequía no terminó. ¿No? Nos dio, hasta ellos con mucho más precipitación, les dio un alivio, ¿ya? Temporal. Las presas se llenaron, ¿no? Estaban casi al vacío, las presas pequeñas, ¿no? Hoover y Lake Mead, bueno, se subió ahorita a 1 metro, ¿no? El nivel. Creo que 5 pies subió el nivel. Pero 5 pies para este volumen es algo y no esperaban que iba a subir tanto. Pero de todos modos está muchos metros por abajo del normal. ¿Ya? Porque esta es la respuesta en lagos del río, estas presas que están en el río Colorado, la respuesta no es inmediata, ¿no? No es una respuesta que que viene la lluvia y viene la escorrentía y se llena, ¿no? De la misma temporada, ¿no? Esas son respuestas de muchos años. Entonces todavía ellos están tienen problemas y yo pienso lo mismo, que algunos aquí pensaron, ¿no? Que todavía no estamos superando la sequía, ¿no? No debemos confiarnos, ¿no? Entonces, ahí quiero mostrarles que nosotros en mi grupo de trabajo han hecho los últimos años para poner todo ahí en un contexto más regional, y vemos en la parte de nuestros trabajos, de mis estudiantes de doctorado y maestría, que vemos que hemos publicado al respecto de eso. Y una de las maneras claramente es que verde es la vegetación. El índice del greenness es un índice de la cantidad de agua o precipitación que cayó y que superamos, digamos, no estamos en condiciones de sequía, ¿no? Ahí hemos hecho varios análisis, cómo va el comportamiento anual. No quiero entrar a todos los datos y los detalles. Si quieren leer estos artículos, están disponibles, el DOI está disponible si van a la página del CICESE, ahí me encuentran en el Departamento de Geología, ahí me encuentran como investigador, y ahí si hacen clic a mi nombre, van a aparecer las listas de todas las publicaciones de los últimos años. Y ahí pueden bajar o va con el DOI a la liga del artículo. ¿Sí? Y ahí pueden ver todos estos trabajos. ¿Sí? Y el otro hemos hecho para ver en qué condiciones verdaderamente estamos en la región, si estamos de mediano a largo plazo, de los últimos años, condiciones húmedas o condiciones de sequía. Y ahí hemos pasado en estas estaciones del porvenir y de agua caliente. Y también hicimos una serie de análisis de precipitación y los años independientes de la evapotranspiración, la temperatura, y nos da estas dos gráficas. En estas gráficas vemos uno desde 78 hasta, digamos, 98, está subiendo, ¿no? Ahí teníamos una temporada con mayor humedad. ¿Mm? Pero ¿qué pasó casi desde 2000 hasta 2016? Todos estos años estábamos teniendo una bajada en la precipitación. Podemos tener un año o 2 años con mayor precipitación arriba del promedio, pero en general la tendencia está bajando, ¿eh? Y también ahorita a lo mejor estamos en este tiempo cuando tenemos como un pico por arriba,
poquito por arriba del promedio, pero no sabemos qué va a pasar el siguiente año. A lo mejor viene una lluvia como una temporada de lluvia como teníamos esto, porque estamos en tiempo de niña, ¿no? Ya empezó la niña y entonces ahí nos dice que vamos a tener normalmente en la niña una precipitación un poquito por arriba del promedio, pero creo que esto ya ni se sabe tanto, ¿no? Pues ya puede ser, pero también no puede ser, porque puede ser un niño anormal, entonces como teníamos la mayor precipitación en niña, entonces ya el comportamiento ya es un poco no tan digamos, dirigido a estos grandes eventos de niño a niña, ¿no? Lo otro es que estamos índices de sequía otra vez con la imágenes espectrales, y ahí vemos que ver solamente con ustedes Ese es para la serranía del Valle de Guadalupe, donde está más la vegetación natural. Se excluyó donde está la planicie de inundación, porque ahí están todos los viñedos, están toda la agricultura, entonces no sería datos naturales, ¿no? Pues eran datos basado en el riego, ¿no? Por eso usamos y ahí ven, lo más pálido es el verde, mayor sequía teníamos en esta región, y vemos ahí 2006, 2007, 2001, también 2017, 2018, y seguramente el último año, porque publicamos antes, hubiera sido uno todavía peor que este. Pero sí teníamos otros años donde estaban con mayor índice de vegetación y mayor, digamos, precipitación y más verde nuestros serranías. Pero también ese es relacionado con otra tesis de doctorado de uno de mis estudiantes que tenía en codirección con la doctora Cavazos. Es nuestro especialista en climatología y cambio climático. Y siempre nos preguntan, ¿afecta el cambio climático o no? Y realmente ella hizo la modelación de la respuesta hidrológica del cambio de precipitación y temperatura. Por eso normalmente esos son los índices que los asociamos al cambio climático. Pero estos dos índices claramente tienen una implicación en la disponibilidad de agua, y una implicación directa. Y ahí vemos en la parte de la precipitación, de la evapotranspiración potencial y el caudal, la escorrentía. Y esos son pronósticos para hasta 2020 hasta 2050, para la cuenca Guadalupe. A ver, ¿y qué vemos? Lo más preocupante es ¿no? Porque es el caudal, nos da a la recarga, ¿ya? La precipitación en general va a disminuir, ¿ya? Ahí disminuye alrededor de 5%. Y en agosto y septiembre va a aumentar 5%. Sí, vamos a tener un cambio de padrón de precipitación. Ya lo vivimos el año pasado, sí teníamos una lluvia casi en septiembre, ¿no? Teníamos algo de precipitación. Y esos sí son base de nuestros cambios de patrones por el cambio climático. Pero la disponibilidad de agua tiene un efecto mayor, efecto negativo mayor. Entonces, ahí sí no tenemos una menor disponibilidad de agua que puede infiltrar para crear recarga.
¿Por qué tenemos que ver esto? Porque normalmente estas zonas, da a la recarga de nuestros acuíferos, ¿no? Todo que pasa de la precipitación, que pasa en la serranía, en los cerros alrededor de Ensenada, nos aporta a la recarga. Esta recarga difusa es que vemos aquí, digamos en el valle, en las planicies. Ese no es tan importante, porque la gran parte de este agua que infiltra ahí en el suelo se evapora de nuevo, que no llega a los acuíferos en nuestras condiciones climatológicas. La única área donde nosotros verdaderamente tenemos la recarga de nuestros acuíferos es en las serranías o enfrente de las serranías donde pasan los arroyos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a la última parte. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Ya? Ya estamos, la sequía no terminó, pero las ciudades van a crecer, necesitamos más agua. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para mantener esta cantidad de agua? Los acuíferos tienen fuentes limitadas, pero siempre vamos a tener algo de escorrentía. Pero ¿qué podemos hacer? Crear infraestructura de infiltración, usar o hasta infiltrar las aguas tratadas. Realmente es cuando tienen la calidad adecuada, ¿no? Si no, no vas a poder hacerlo. Entender mejor la relación cuenca-precipitación, porque ese todavía ahí no lo entendemos al complejo, porque en una región climatológica como de nosotros, de semidesierto, es complicado. En zonas templadas es mucho más fácil de entender. Y mejorar la conciencia en cuidar el agua a todos los niveles, en la ciudadanía, en la agricultura, pero también en la parte del gobierno, ¿no? Todos tienen que poner sus partes, ¿no? Instalando sistemas de agua grises o otras cosas. Para las presas filtrantes, ahí ya nosotros hemos instalado unos en el Valle de Guadalupe. Ese es algo que nosotros hemos instalado con material local. Esa es una obra relativamente pequeña, de pocos recursos, no necesita mucho dinero. ¿Y para qué funciona esto? ¿Para qué sirve esto? A ver, si ven el vídeo, esa era en las temporadas de lluvia. Ahí está el bodo. Y ven, aquí se baja el flujo de la escorrentía y claramente con esta bajada de flujo, de velocidad que hace el agua, tiene más tiempo de infiltrarse. ¿Ya? Infiltrar y llega de esta manera a los acuíferos a funcionar en la recarga. ¿Ya? Y hemos instalado varios, pero ese podemos instalar todavía mucho más. Todas las cuencas pequeñas, los cañadas pequeñas, donde podríamos instalar todas estas obras. A lo mejor ahorita con un proyecto que tenemos con colegas de la UABC, con Ileana Espejel, a lo mejor vamos a construir otros y ya también presenté otros a los empresarios aquí en Ensenada para ver que nos ayudan en construir unos más. De nuevo, los quiero mostrar porque es un muy buen ejemplo para que vemos cómo funcionan estas presas filtrantes. ¿Ya? Podemos hacer áreas de infiltración. ¿Ya? Ahí están nosotros que tomamos una zona de infiltración donde llega el agua pluvial puede ser de un parque o de las calles, que como lo hacen en Ciudad Juárez, y hacen pozos de absorción. Y
o hacen estas zanjas de infiltración. O como también está en el Valle de Guadalupe, esa es una presa construida solamente para recarga, para infiltración. Y nunca esperaron que iba a llenarse. Sí, este año sí se llenó. Pero otra vez, no hay que confiarse, ¿no? Porque estas cosas, a lo mejor ahorita están llenos por esta temporada, pero no sabemos cuánto se va a tardar para llenarse de nuevo. Y estas presas, digamos, pueden ser una ayuda a captar el agua pluvial, pero normalmente una presa, ustedes saben de una superficie del lago, ¿cuánto se va a evaporar al año de agua? ¿Qué cantidad de se puede evaporar? Son 2 metros. ¿Sí? De esta área se van a evaporar 2 metros de espesor de este lago. Entonces, si tenemos un lago de 100 metros cuadrados, se van a evaporar 200 metros cúbicos al año. Sí, 100 metros no es mucho, ¿no? Entonces, podemos tener estas cosas, pero normalmente estos deberían estar tapados para evitar la evaporación, la gran evaporación que tenemos en nuestra región, por ser en una región semidesértica, ¿no? Con una lona o con membrana, o también hay unos que lo usan, lo hacen en California con unas pelotas negras, ¿sí? Y ahí se los tapan estos para evitar la evaporación. ¿Sí? Claramente en la ciudad también podemos actuar para aprovechar el agua pluvial, infiltrar el agua pluvial. Ahí están unos ejemplos, ¿no? En Mérida tienen estas zanjas para infiltrar el agua y crear de los estacionamientos hay una zona de verde donde infiltra. Estas cosas que sí podemos hacer y deberíamos hacer para infiltrar el agua. En muchas zonas, en muchas ciudades, sí, también en México se están haciendo, menos aquí. En Ciudad Juárez yo trabajé en un proyecto así hace más de 20 años, y sí estaban trabajando en eso. Y para cerrar, ¿qué hacemos nosotros como CICESE o juntos con colegas? Ya hemos hecho muchas propuestas. Y para hacer estos trabajos, y por ahí están unos ejemplos. Ese es para aumentar la recarga natural. Ese lo presentamos hace como 4 o 5 años. Construye más de estas presas. Ahí están todos los puntos. Ahí están unos puntos ahí en los mapas donde podrías tener estas podos de retención, pero realmente lo presentamos al gobierno, pero nunca recibimos fondos para estos tipos de propuestas. Aquí hicimos una propuesta hace colegas, con 30 colegas de todas las instituciones, desde UABC, COLEF, CICESE y el CIAT en Sonora, para trabajar ahí en las cuencas en Baja California para entenderlos mejor y hacerlo socialmente también viable. Ya lo presentamos a las diferentes instituciones y al gobierno de estados, les gusta, pero no hay dinero. Esa es lamentablemente ahorita todas las respuestas, pero tenemos que actuar con esto, porque también estas cosas necesitan tiempo de elaboración, 2 o 3 años, entonces no es una respuesta inmediata. Y también de las aguas tratadas, ya junto con mis colegas del UABC, tenemos una propuesta para infiltración y modelación de las aguas tratadas. Primero, necesitas la calidad adecuada, pero después puedes infiltrarla y usarlos de nuevo. Proyecto con todo y las aguas tratadas, ¿cuánto creen
Bueno, ese es, digamos, desde la propuesta que el agua tratada tiene buena calidad. ¿Ya? Pero ese es para bañadero contemplado, para usar el agua infiltrar el agua tratada de bañadero, dejarlo pasar por el acuífero de bañadero y extraerlo después de un tiempo de nuevo para el uso. ¿Eh? Pero ya hemos hecho la propuesta, pero ahí veremos, ¿no? A veces sí, a veces. Pues también estamos empujando ahorita con el sector privado, pero también con fundaciones. ¿Ya? Pero a veces no les gusta al gubernamental, le gusta más la parte de obras que de proyectos, pero para poder hacer obras sostenibles al mediano y largo plazo, primero necesitamos los proyectos adecuados. Y ahí sí tenemos esas propuestas ya tesoreadas, digamos, somos muchas cabezas que pensamos en este área, porque yo no soy solo, es un grupo de muchas colegas y colegas, y entonces ahí trabajamos, pero a veces no nos escuchan y CONACYT tampoco, ¿ya? Porque esta propuesta originalmente sí fue aprobado en CONACYT, pero nunca nos dieron el dinero. ¿Sí? Y con esto cierro. Muchas gracias.